principio agradecerles poder estar acá y digamos, darnos este momento para reflexionar justamente sobre el rol de las organizaciones sociales en este contexto tan complejo que nos toca atravesar, y agradecerles bueno, a todos y todas, pero principalmente a Adriana Rothman y a Martín de Paula. Adriana está en este momento coordinando lo que es el observatorio del conurbano de la Universidad de General Sarmiento. Ella es profesora e investigadora, y Martín de Paula es director nacional de gestión de la información social del Ministerio de Desarrollo de Nación. Y un poco esta charla la convocamos desde el OID, este Observatorio Integral para el Desarrollo de Moreno, que tiene que ver con un espacio que busca poder sistematizar, digamos, y generar datos que permitan que esos datos y esa información nos ayuden a pensar políticas públicas que justamente promuevan o puedan pensarse para mejorar la calidad de vida de la gente. Esto de los datos, como para poder pensar políticas públicas, tiene que ver con que sin un diagnóstico del territorio en donde estamos parados y paradas, es muy difícil poder pensar qué políticas públicas llevar adelante. Y uno de los desafíos, creo, principales de este observatorio, creo que tiene que ver con poder confluir el espacio más académico, ¿no? el de la gestión, el de la cuestión más académica, de producir conocimiento, y lo que es un espacio más de gestión, ¿no? Entonces, creo que ese desafío de poder pensar cómo se pueden alimentar esos dos ámbitos, que muchas veces tienen tiempos muy distintos y digamos, como los que están en gestión saben que muchas veces la gestión te va como comiendo, ¿no? Esto de la vorágine del Estado, y quizás la academia con los tiempos más de la investigación, son tiempos que muchas veces son distintos, pero bueno, justamente ese desafío de poder pensar ese cruce entre lo que puede y cómo se puede alimentar, ¿no? El ámbito de lo más académico, de la producción de conocimiento, con el ámbito de la gestión. Ahí, digamos, es como interesante poder empezar a pensar esto de la investigación-gestión, ¿no? Cómo podemos empezar a pensar en esos posibles cruces. Y bueno, un poco la propuesta de empezar a pensar en estos cruces es en esta charla hoy con Adriana y Martín, que no quiero robar más tiempo, así que les paso ahí la pelota para que podamos aprovechar su experiencia, su conocimiento, y bueno, la idea es que puedan hacer las presentaciones los expositores de hoy, y en un tercer momento poder hacer un momento de intercambio, de preguntas, que si surgen, de repente tienen preguntas, pueden también escribirlas en el chat, que vamos a ir como tomándolas, y bueno, y si no, cuando terminen las exposiciones, abrimos micrófonos y hacemos un intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. La verdad que un honor estar aquí compartiendo este rato esta tarde. Bueno, yo soy Martín de Paula, soy licenciado en Política Social de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, fui alumno de Adriana y hoy estamos aquí juntos compartiendo esta charla. Bueno, soy de Moreno de toda la vida, conozco a mucha de la gente que está acá, para mí es un honor, y la verdad que cuando me compartieron esta idea de este observatorio, la verdad que me puse a disposición, porque creo que es una herramienta muy importante para poder generar estos cruces, estas sinergias que planteaba Clara entre lo que es la gestión de la información, la gestión de los datos, el conocimiento, con la gestión de las políticas públicas, las políticas del Estado, ¿no? Hoy me toca a mí estar en el Ministerio de Desarrollo, Nación, un poco con este rol de trabajar en la gestión de la información, y bueno, por eso estamos aquí en esta charla, un poco para generar este ámbito de intercambio. A ver si quería compartir un ratito algunas... ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto, sí. Sí, la idea era charlar un ratito sobre tres cuestiones, ¿no? Una primera que me parece muy importante, que es el contexto, ¿no? El contexto de un distrito como Moreno, y qué características tiene en términos de su población, de distintos sectores, de distintas cuestiones, que me parece que es importante a la hora de pensar y de intercambiar sobre Moreno, entender el contexto en el que está el distrito.
una segunda sobre algunas políticas sociales que nos parece relevante y sobre todo en el marco de esta pandemia que nos toca transitar y que con una situación muy, muy compleja en términos de situación social que viene ya de arrastre de la época pre-pandemia, digamos, y después algunos elementos que me parece importante conversar para el observatorio de Moreno, y que quizás ahí con Adriana seguro vamos a poder hacer como un puente entre lo que yo pueda comentar aquí y lo que va a comentar luego Adriana, más en foco de las organizaciones sociales, ¿no? Una primera cuestión, la cuestión de la población. Moreno es el 8º municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires. Según la estimación de 2021 de la población a la fecha que realiza el INDEC, hay unos 549.000 personas que viven en Moreno. Sabemos que después hay algunas organizaciones del territorio que están hablando de que Moreno podría tener unos 700.000 habitantes, por una cuestión de cómo se realizó el censo de 2010, que podría ahí haber un matiz, pero digo, en términos oficiales hoy Moreno tiene más de 500.000 de habitantes, 8º municipio, y si se lo compara con provincias, por ejemplo, tiene más población que San Luis, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, ¿no? Una población muy, muy grande, una población joven, 40% de la población tiene menos de 20 años, una población que aumentó un 45% entre el 2001 y el 2021, o sea, en 20 años casi que llegó a la mitad del crecimiento poblacional, y como les decía, bueno, recientemente las estimaciones oficiales que se plantean en las organizaciones y en el propio municipio plantean que probablemente el municipio tenga hoy alrededor de unos 700.000 habitantes. Moreno está en un aglomerado urbano que es el Gran Buenos Aires. Ahora es como está muy, muy instalado y ya hablamos del AMBA como si fuese algo, o del Gran Buenos Aires y del AMBA como si fuesen términos que ya muy conocidos por todos, porque quizás la pandemia hizo un aporte en ese sentido. Dentro del total de aglomerados urbanos, Moreno está en los partidos del Gran Buenos Aires, bueno, donde hay indicadores de pobreza que están sobre el promedio nacional. Bueno, acá hay algunos datos de pobreza en los partidos, tanto de personas en términos de personas y de situación de pobreza, ¿no? Y vemos que tanto si uno mira desde 2018, para tener un corte de los últimos semestres, la pobreza viene aumentando y bueno, con un incremento que tiene que ver, y más que nada se explica por la situación de la pandemia. Si uno mira la indigencia también, la posibilidad de que las personas accedan a la canasta básica de alimentos, también nota un crecimiento similar en términos de los valores, llegando aproximadamente en los partidos del conurbano a 1.900.000 personas según el último dato del INDEC. Una cuestión estructural que me parece muy, muy importante plantear, y sé que desde el observatorio se está tomando este elemento y se quiere trabajar, y se quiere plantear, y se está analizando, y se están tomando algunas definiciones, es el tema de los recursos presupuestarios que llegan a Moreno, ¿no? Si uno mira la coparticipación provincial, la coparticipación que llega a Moreno y tomando el dato que figura en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, y mira por habitante, Moreno recibió en el de enero a abril 1.935 pesos por habitante, cuando el promedio de los partidos limítrofes, o sea, de Merlo, José Cepaz, San Miguel y Ituzaingó Rodríguez, es de casi 3.000 pesos, 2.984, y el promedio provincial, o sea, si uno toma todos los partidos del conurbano y todos los partidos del interior, es de 3.311 pesos. Con lo cual ya hay una primera situación estructural del partido Moreno en términos de que recibe el 35% menos que el promedio de los partidos limítrofes y un 42% menos que el promedio de la provincia. Me parece que este es un dato a tener en cuenta, un dato que quizás
el conjunto de la gente que está trabajando en el municipio, y ya es algo que se conoce, que está vinculado a cómo se distribuyen los recursos en términos de los indicadores y sobre todo los temas de salud, de los indicadores de salud que impactan en la distribución de recursos, pero bueno, que hacen que esta sea la situación del distrito y de los partidos que están limítrofes, ¿no? Y si uno mira desde el otro lado, si uno tomando los datos del Tribunal de Cuentas y hace como un análisis de cuáles son los datos de Moreno y el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, uno ve que Moreno gasta, en términos de esta comparación, un 30% de lo que gasta el promedio de los municipios de la provincia de Buenos Aires en el gasto por habitante, ¿no? O la gasto de inversión por habitante. Esto es una situación estructural, o sea, estamos hablando de recursos que hacen a la situación del distrito y que está, bueno, en un ámbito de estas características, donde se intercambia y se debate sobre cuáles son la situación estructural de Moreno, porque me parece que el observatorio tiene que tener esa función, que se pueda trabajar estos datos, analizarlos y pensar las distintas situaciones que impactan en esto es muy relevante. También, siguiendo con el tema de la coparticipación, digo, no soy experto en este tema, pero sí, nada, fui a buscar como los datos para esta charla, porque me parecía que es un tema relevante y de agenda. En los últimos 20 años, más o menos, si uno mira el 100% de la coparticipación, Moreno recibe entre 1.64 y 1.80% de la coparticipación de la provincia a los municipios, con lo cual es algo que se viene manteniendo en los últimos, por lo menos la información estaba desde el 2003, así que en los últimos 20 años no ha variado esa distribución de recursos que recibe el distrito. Quizás para ir planteando algunos otros datos que me parece importante señalar, vinculado a la gestión de los recursos también, pero sí uno puede mirar a partir de los datos de matrícula, y sé que acá están compañeras que trabajan en educación, en los temas de infraestructura, que la matrícula de Moreno ha tenido un aumento sostenido en los últimos años, sobre todo en lo que es la gestión, los alumnos de gestión estatal. Quizás acá faltan los datos de 2020 y de 2021, que son los más cercanos, pero bueno, si uno mira como la tendencia es al crecimiento de la matrícula de gestión estatal, y en lo que es la gestión privada, ve como que en los últimos años hay vinculado sobre todo a la crisis económica, y que las familias disponen de menores ingresos por las cuestiones, digamos, vinculadas al mercado de trabajo, etc., un incremento menor y cierto estancamiento de lo que es la matrícula de la gestión, las escuelas de gestión privada en el distrito, ¿no? Entonces, me parece que también el observatorio puede estar mirando otros recursos, puede estar mirando los sectores, o sea, la educación. En este caso, lo que vemos también, es un dato me parece positivo para destacar, es que se observa una reducción de la tasa de abandono interanual en el secundario, o sea, que año a año se ve que viene disminuyendo el abandono. Habría que ver cómo impactó la pandemia en este sentido, pero bueno, si veníamos con una tendencia decreciente, tanto en la gestión estatal como en la gestión privada, y lo que habría que analizar, y que está bueno en este sentido el observatorio puede realizar un análisis de cómo impactó la pandemia, y si se evidencia algún cambio en esta tendencia de la reducción del abandono en la secundaria. Si cambiamos de sector y miramos la salud, vemos que también hay una reducción de la tasa de mortalidad infantil en los últimos años, con lo cual ahí se evidencia también un dato positivo, digo, para no estar tampoco, me parece que el observatorio también tiene que resaltar y reforzar y plantear que hay muchas cuestiones positivas en Moreno. Muchas veces
nosotros vemos, o tendemos solo a mirar aspectos negativos, o son los negativos quizás los que tienen más fuerza en términos de la discusión mediática, etcétera, pero hay aspectos positivos que también se pueden resaltar. También lo que es el embarazo adolescente, o el porcentaje de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años, tanto en el conurbano, en los partidos, y en Moreno viene en los últimos años decreciendo, más allá de que sigue siendo un número alto, hay una tendencia a la baja. Bueno, y acá hay algunos datos de la situación de la pandemia, pero no los quiero aburrir demasiado con esto. Quizás pasando al capítulo de las políticas sociales, básicamente lo que son las políticas alimentarias, quería resaltar como el rol que han tenido las organizaciones, los gobiernos, en menor sentido el sector privado, aunque también realizando algún aporte, porque en el marco de la crisis, digamos, económica más grande del capitalismo de los últimos años, se ha sostenido una situación social, aún con grandes complejidades, pero se ha generado toda una red, digamos, social para dar cobertura y atenuar los impactos de la pandemia. Quizás ahí después Adriana va a enfocar más en este sentido. Yo solamente traer algunos datos, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, que es una de las principales prestaciones y políticas del Ministerio de Desarrollo hoy. Desde febrero del 2020 hasta abril de este año, en Moreno hay unos 27.000 titulares de la tarjeta alimentar, en la provincia de Buenos Aires unos 580.000 y 1,5 millones en el total del país. A partir de mayo del 2021, cuando se da la ampliación de la edad de cobertura de la tarjeta alimentar, pasa de chicos hasta 6 años, hasta niños y adolescentes hasta 14 años, en Moreno pasa a tener 42.000 titulares de tarjeta alimentar, lo que implica un crecimiento del 52%. Bueno, y ahí están los datos de cómo creció también la cantidad de titulares mujeres, sobre todo 94% mujeres de titulares de la tarjeta alimentar, tanto en la provincia de Buenos Aires, llegando a 905.000, como en el total del país con 2.392.000. Nosotros desde el Ministerio hicimos distintos estudios de cómo la tarjeta alimentar ha tenido, en un contexto de una emergencia muy fuerte y de crecimiento de la pobreza y de la indigencia, y sobre todo con un impacto muy fuerte en la población de niños, niñas y adolescentes, ha amortiguado, digamos, impactado menos la situación de la pandemia, con una prestación que está destinada a la compra de alimentos, ¿no? Entonces, me parece que esto es un dato también relevante, en un distrito como Moreno, que haya 42.000 titulares hoy que reciben, además de lo que es el sistema de protección social, de la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Una primer política, entonces, relevante en el marco de la pandemia, a la política alimentaria, las organizaciones sociales, y particularmente la tarjeta alimentar como destinada a las familias. Una segunda política central, que un poco el ministro lo plantea en sus intervenciones públicas, de la necesidad de la integración sociourbana de los barrios populares, esta agenda del hábitat, que Moreno tiene mucha experiencia, mucha tradición, un instituto como el IDUAR, que es modelo en lo que es la gestión local y municipal. El Moreno, según este RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, que se hizo en el 2016 con organizaciones, hay unas 17.394 viviendas, 19.000 familias y casi 60.000 personas bajo este criterio del barrio popular. Población muy joven, más joven que la población del distrito, casi el 45% de la población menos de 19 años, en los barrios identificados como RENAVAP. Muchas familias que identifican como responsable de vivienda a una titular de femenino, digamos una mujer. Muchas familias que plantean que tienen oficios vinculados a la construcción, y dos grupos mayoritarios relacionados, de los que no trabajan, porque el RENAVAP tenía algunas preguntas sobre situación laboral, que estaban estudiando o que estaban trabajando, ¿no? Entonces,
Me parece que es importante ahí, para el observatorio también, la lógica del hábitat, la lógica de la tierra, la vivienda, y particularmente lo que es la integración sociourbana de los barrios populares, y se viene haciendo un trabajo grande en este sentido. Una tercera política social, para no irme mucho del tiempo, pero sí me parece importante, es la política de primera infancia. Ahí desde el Ministerio, a partir del Plan Nacional de Primera Infancia, se acompañan un conjunto de centros para donde asisten chicos de 0 a 4 años. Cuando llegamos a la gestión había alrededor de 1.500 centros que estaban siendo acompañados, digamos, técnica y financieramente por el Plan Nacional. Hoy hay alrededor de 2.400, lo que implica un aumento de 100.000 a unos 140.000 niños y niñas en estos espacios. Ahí hay, también para relacionarlo con lo que va a presentar Adriana, se hizo recientemente la presentación del Mapa Federal del Cuidado, que ahí está el link, que lo realizó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, donde se contemplan todos los espacios de cuidado, escuelas, centros de desarrollo infantil, áreas de niñez, bueno, como toda la oferta pública destinada al cuidado en el territorio, y es un mapa bastante interactivo, interesante a los que les interesan estas cuestiones también poder navegarlo. Para cerrar y no utilizar demasiado tiempo más, me parece 4 cuestiones como para contribuir a este espacio que se está gestando. Lo mencionaba previamente, compartir diagnósticos y generar propuestas, este tipo de espacios, analizar información, las universidades, las organizaciones que tienen también muchos aportes del territorio, que puedan compartir diagnósticos con los funcionarios, con las funcionarias, con el Estado. Esta mirada intersectorial, que no sea solo los médicos y las médicas mirando el sector de salud, las docentes mirando la educación, sino que haya un poco compartir intersectorialmente estos diagnósticos, estas propuestas, multiactoralmente, bueno, con organizaciones, con universidades, con los gremios. Me parece que hay mucho, y Moreno tiene mucha historia y trayectoria con las organizaciones que forman parte de las definiciones de políticas del territorio, y esta mirada también que intente como salir un poco. Sé que es difícil, estamos en una pandemia, y que la emergencia y que la gestión implica el día a día, pero estas discusiones de temas estructurales que van hacia el mediano plazo, ¿no? Siempre es medio, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, ¿no? Cómo miramos el mediano plazo en el marco de una pandemia cuando tenemos una situación muy compleja de nuestra población y de nuestros vecinos, nuestras vecinas, pero me parece que este es un espacio, el observatorio puede ser un espacio donde un poco que contribuya a esta mirada, ¿no? Así que bueno, nada, esa era como lo que quería un poco charlar, comentarles, y bueno, les agradezco nuevamente, la verdad que un placer poder estar compartiendo esta tarde-noche con ustedes, y bueno, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Martín. Si expresaste perfectamente lo que queremos generar entre muchos. Bueno, luego las preguntas de la exposición de Adriana, sumamos de ambos. Bueno, Adriana, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo decirles a todos y a todas quienes están acá. Yo también agradezco un montón a la municipalidad y a Doris en particular por haberme invitado a esta reunión, porque, bueno, yo no soy de Moreno, pero llevo ya una buena cantidad de años, no voy a decir cuántos, trabajando en la Universidad Nacional de General Sarmiento en muchas cosas, en varios temas, entre ellos en el desarrollo de un observatorio del conurbano, que me parece que desde esa experiencia y desde otra que les voy a comentar después, que se llama Territorios en Acción, que apunta más claramente al objetivo de esta charla, me parece que ambos pueden ser, de ambos podemos sacar aprendizajes que pueden ser útiles para pensar este observatorio.
Voy a ir compartiendo algunas pantallas, voy a tratar de ir y venir a ver si me funciona lo que quiero hacer. Ahí está. Ahí va. Primero del Observatorio del Conurbano. Primero les comento qué es y después por qué lo traigo. El Observatorio del Conurbano es una plataforma que desarrollamos en la Universidad General Sarmiento, tiene como ya 8 años de historia, que se propone algo parecido a lo que este Observatorio de Moreno se está proponiendo, solo con una escala quizás un poco más, quizás demasiado ambiciosa, que es concentrar la información y el conocimiento sobre el Gran Buenos Aires en un sitio. A mí me gusta hablar de conocimiento en vez de información y en vez de datos, porque si bien por supuesto el conocimiento está hecho de información y está hecho de datos, es un concepto que habilita otro tipo de contenidos, digamos. Por ejemplo, nosotros en el Observatorio del Conurbano, ahí está el sitio web, todos y todas pueden entrar cuando quieran, tenemos por un lado un sistema de información que son indicadores, es decir, tablas estadísticas o mapas o gráficos sobre todos estos temas. Y además, esos indicadores, es decir, esas tablas, gráficos, mapas, etc., están reorganizados a la vez por diferentes recortes territoriales, uno de los cuales son los diferentes partidos, o sea que uno puede entrar acá y entrar a Moreno y encuentra todo lo que hay sobre Moreno. Como les decía, ¿por qué prefiero hablar de conocimiento? Porque acá tenemos muchos datos, pero acá, de este lado, tenemos también varias notas, artículos, entrevistas, y a veces el texto del hablar también es conocimiento. Y es conocimiento en un sentido que por eso me parece que esta puede ser una experiencia valiosa para el Observatorio Integral de Desarrollo de Moreno, porque nosotros nos planteamos esta propuesta, este proyecto, desde el momento en que nació, desde un principio que es el siguiente, que el conocimiento sobre el territorio, el conocimiento territorial, además de tener sentido en sí mismo como para el mundo, y no solo para el mundo académico, digamos, sino como conocer el desarrollo de la ciencia tiene por supuesto sentido en sí mismo. Pero además de eso, tiene un sentido político muy fuerte, muy importante en varias líneas. Cuando el conocimiento es, obviamente, cuando el conocimiento es público, es accesible, está de alguna manera construido junto con los actores, que son los actores de ese territorio, tiene como muchos sentidos, muchas utilidades. Utilidades es una palabra un poco utilitaria, valga la redundancia, pero digamos, tiene muchos valores. Por un lado, es todo esto que acaba de decir Martín muy bien, que es que sirve para planificar mejores políticas públicas. Es elemental, hoy se habla un montón de que la política pública tiene que estar basada en la evidencia. En relación a la pandemia, la verdad, ya venía antes, pero esta pandemia, una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado, además de esta posibilidad que tenemos de conversar rápidamente con gente que quizás hubiera sido muy esforzado a ocultarse, cierro paréntesis, una de las otras pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es como el reconocimiento social de que los datos, la información, el conocimiento es fundamental. Es indispensable saber, obviamente, cómo sube y baja la curva de casos y de fallecidos para gestionar la pandemia. Bueno, así como eso es evidente en la gestión de estos temas de salud pública, es evidente para todo. Toda política pública es más acertada, más apropiada, si está basada en un buen conocimiento del territorio. Pero también es importante para legitimar a las políticas, no solo para mejorar su eficacia o su calidad, también para que sean más legítimas. Si se piensa en los procesos de construcción de este conocimiento de una manera más participativa, más colaborativa, el propio proceso de ese diagnóstico participativo o social sobre un problema, se van construyendo las alternativas de solución que luego los estados, los gobiernos o incluso otras instituciones públicas van a implementar. Y en ese sentido, estas políticas, estas intervenciones, y me refiero acá a las intervenciones
estatales, pero también a la de las organizaciones sociales, que algunas son instituciones muy importantes, muy grandes, y en ese sentido también tienen sus acciones en el territorio tienen como mucho impacto, digo. Bueno, estas intervenciones están mejor fundadas, mejor legitimadas, se van a comprender mejor por parte de la población si parten de un diagnóstico construido previamente en conjunto. El conocimiento también sirve para lo que se suele decir hoy en día en el mundo de la comunicación, para crear agenda, es decir, para plantear problemas. Me parece que hay dos ejemplos clarísimos de campos de problemáticas que hace 20 años eran inexistentes y hoy están, como se dice, en el tope de la agenda. Por un lado, por ejemplo, la cuestión de la violencia de género. La violencia de género, que era algo lamentablemente tan naturalizado hasta hace 20, 30, 10 años, de pronto ahora se convierte en un problema en buena medida porque hay números que indican la gravedad de la situación, porque hay evidencia, hay datos que ponen un tema en la agenda. Deja de ser el problema de mi vecina, mío o de mi hermana. Pasa a ser un problema social porque hay datos. Lo mismo sucede con la problemática ambiental. De pronto, todos estos debates sobre si el cambio climático sí, el cambio climático no, empieza a aparecer información que muestra que, no sé, lo que está sucediendo con el río Paraná parecería que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático. En ese sentido, y esto para el Gran Buenos Aires y para municipios distritos como Moreno, es particularmente importante porque en general es un territorio del que solo se habla cuando hay problemas. Es un territorio de lo que se habla para hacer diagnósticos acerca de lo grave y de lo crítico de la situación. Y ahora voy a profundizar más en eso. No se habla lo suficiente y no hay suficiente información que ponga en agenda otros temas, como por ejemplo lo importante que es la actividad, la red social que hay en el Gran Buenos Aires en general y en Moreno en particular. Y por último, otro aspecto muy importante, también muy apropiado para los distritos del Gran Buenos Aires, es que el conocimiento es también autoconocimiento. Digamos, cuando estamos hablando de construir conocimiento sobre nuestro territorio, y autoconocimiento es también reconocimiento, es también construcción de una identidad territorial, que en el Gran Buenos Aires está en general bastante diluida, hasta el punto que no hay un gentilicio, quienes habitan el Gran Buenos Aires no tienen un nombre, son bonaerenses, no se sabe, no tienen un nombre propio, digamos, ¿no? Porque efectivamente es una identidad como de periferia, son distritos de la periferia del centro, y a pesar de que tienen una vida cultural muy propia, con una identidad muy particular, quizás a veces conocer poco eso que sucede no permite afincar un proceso de reconocimiento, de autoconocimiento, de desarrollo de la identidad en territorios como estos, que además son tan heterogéneos, tan diversos. Bueno. Y dicho todo esto va a qué? Va a que me parece que estos procesos de construcción colaborativa y de visibilización de conocimiento, sin duda tienen que partir de todo esto que acaba de comentar Martín recién, de un buen panorama de la situación, de las condiciones de la situación, ¿no? De la realidad, de lo que los sociólogos llamamos la estructura, ¿no? de los problemas. Pero eso no debería ignorar la importancia también de visibilizar la dinámica, lo que se hace, lo que hacen los actores del territorio, la importancia de la trama social, de la trama que se construye entre el Estado en todos sus niveles, el mundo de las organizaciones sociales y también, por supuesto, el sector privado de la economía en los territorios. Y en relación a eso, por eso a veces está muy bien hablar de organizaciones, pero yo a veces prefiero hablar de acción pública, porque creo que lo que pasa en un distrito, en un territorio, suele ser una combinación multisectorial, como recién decía Martín, de actores diversos, digamos. Muchas veces uno encuentra en un proceso, en un proyecto, en una experiencia, un organismo público municipal con una organización, una red de organizaciones,
y una empresa, una pyme que está apoyando para, no sé, realizar una intervención en un barrio. Bueno, ahí esas intervenciones multisectoriales, multiactorales, son intervenciones públicas que suceden mucho en el Gran Buenos Aires, son realmente es lo que sostiene la vida en el Gran Buenos Aires, y sobre lo que se conoce menos aún que sobre la situación social. Y es por eso que les quiero mostrar otro contenido del Observatorio del Conurbano, que es un informe que sacamos hace poco acerca de la respuesta de los gobiernos municipales frente al COVID-19, que esto está para todos los municipios, acá por supuesto les traigo el de Moreno, donde se evidencia todo lo que hizo el municipio en este caso para hacerle frente a la pandemia. Y esto porque es importante, porque como vengo diciendo, en general, de los municipios del Gran Buenos Aires, en el debate público nacional, se conocen más las disputas políticas que su tarea de gestión pública, de gestión del territorio. Y ahí aparecen todos los desarrollos, la verdad, impresionantes por la velocidad que se tuvieron que hacer, por las escasas capacidades y los escasos recursos, como muy bien contó recién Martín, que tienen los gobiernos municipales, y particularmente Moreno, bueno, que tuvieron que sacar conejos de cualquier galera para hacerle frente a esta crisis, y Moreno hizo todo esto. Entonces, así como me parece importante visibilizar y poner en agenda también el conocimiento acerca de lo que se hace, de la acción de los actores del territorio, del trabajo de los actores del territorio, también me parece importante poner en evidencia, y aquí voy más al punto, lo que hacen la trama particularmente de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí les quiero montar otro proyecto, el que estamos trabajando desde hace menos desde el año pasado, que se llama Territorios en Acción, y es un mapeo colaborativo acerca de las acciones que están desarrollando las organizaciones sociales, en este caso de todo el país, para hacerle frente a la pandemia. Esta es una iniciativa que surgió de varias instituciones, entre ellas del Observatorio del Conurbano de la OMS, ¿no?, de donde yo vengo, como dijimos antes, que se proponía justamente eso, en nuestro país no tenemos un buen directorio de organizaciones de la sociedad civil. Hay diferentes registros oficiales en los diferentes gobiernos, en los diferentes organismos públicos, cada uno tiene sus limitaciones. Pero menos aún tenemos conocimiento fundado acerca de cómo se activó esta trama asociativa en el momento de la pandemia, cuando fue particularmente el año pasado, con el confinamiento, pero también con los impactos que la pandemia nos sigue dejando hoy en día. Se habla mucho, y se habló mucho el año pasado y también este año, acerca de lo imprescindible, lo necesario, lo importante de este papel. Pero son palabras, la verdad es que no tenemos una información precisa y actualizada, porque obviamente esta es una realidad que tiene sumamente dinámica. Por eso fue que nos lanzamos con este proyecto, que es un proyecto, que es otro ejemplo de un proceso de construcción colaborativa de conocimiento. ¿Y por qué colaborativa? Porque como muestro en ese gráfico que está ahí, se apoya en esa estrategia. Las organizaciones sociales completan un formulario que circula por Google, por el universo virtual de Google. Con esa información, nosotros, quienes estamos llevando adelante este proyecto, cargamos los datos en un mapa interactivo, quiere decir que uno puede ir reduciendo y ampliando la escala, y cuando amplía mucho la escala, llega a esto, a que cada puntito, cada organización, se le abre este cartelito, donde están los datos básicos de la organización, donde se detalla qué es lo que está haciendo esta organización frente a la pandemia, y todas sus vías de contacto, ¿no? Entonces es un mapa interactivo, también es una base de datos, esto no lo puse acá en la diapositiva porque es enorme y aburrida, pero hay una base de datos donde están todas las respuestas que nos dieron todas las organizaciones al cuestionario. En este momento tenemos cerca de 1.300 organizaciones ya mapeadas, y a la vez, y con esa información,
nosotros vamos elaborando informes, conversatorios, talleres de capacitación destinados fundamentalmente a las organizaciones que completan el formulario. Quiero decir, vamos entonces en esta estrategia circular, digamos, de construir conocimiento entre todos, cada vez de mayor cobertura y también cada vez de mayor profundidad a medida que vamos detallando. ¿Qué tenemos acá de Moreno? No, perdón, algunos resultados, después vamos a lo que tenemos de Moreno. Acá van algunos resultados preliminares, esto está hecho hace unos meses, o sea que el total son 900 organizaciones, y acá vamos al punto central del título de esta charla. Sobre la base de 900 organizaciones, le decíamos, ahora tenemos muchas más, ahí lo que vemos, que tal como era de imaginarse, casi un poquito más del 40%, es decir, casi la mitad de las acciones que desarrollaron las organizaciones sociales, fundamentalmente durante el año pasado, tenían que ver con la asistencia alimentaria. Eso fue una tarea, y uno lo dice así, y todos lo sabemos, digamos que lo que primero salieron a hacer las organizaciones fueron comedores, merenderos y ollas populares. Y uno lo dice así, pero quizás no es suficientemente evidente hasta qué punto el mundo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, son una pieza indispensable de las políticas alimentarias de las que hablaba recién Martín, y por lo tanto de las políticas sociales. Es decir, que las políticas sociales no se acaban en un ministerio, ni en todos los ministerios, ni en todos los gobiernos nacional, provincial o municipal, sino que no podrían ejecutarse, no podrían desarrollarse, si no fuese por esta enorme colaboración que prestan las organizaciones de la sociedad civil, a veces con fondos estatales y a veces con fondos propios. Por supuesto poniendo trabajo propio, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, como atendiendo las necesidades más básicas, ahí hay un rol muy importante que está mucho en debate, pero sobre el cual no hay suficientes datos. Sin embargo, eso no debería ocultar que las organizaciones hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, siguieron trabajando mucho en temas vinculados con cultura. En la pandemia, estamos hablando de acciones frente a la pandemia, en ofrecer, en un momento en el cual las actividades culturales estaban clausuradas, por ejemplo, en ofrecer otro tipo de actividades culturales o también educativas para chicos que hay un 14% de actividades educativas, es decir, buena parte de las organizaciones salieron a atender las necesidades educativas de los chicos y las chicas en un contexto con las escuelas estaban cerradas, es decir, también aquí son parte de las políticas sociales, de las maneras en las cuales la sociedad se reproduce cotidianamente, ¿no? También muchas trabajan en asesoramiento legal, hay muchas que, por supuesto, trabajan en apoyo a la infancia, en cultura. Y este es un otro gráfico que indica cuál es la tarea que hacen habitualmente las organizaciones, en las cuales, como ven, asistencia social no es, si bien por supuesto es la más importante, no llega al 41% que tuvo en la pandemia, o que tiene en la pandemia. Lo que estamos queriendo decir con esto es que, si bien sin duda la asistencia social es en Argentina la función que más organizaciones convoca, de todas maneras, si el 41% de las iniciativas fueron de asistencia alimentaria, quiere decir que muchas organizaciones que previamente hacían otra cosa, en pandemia salieron a ofrecer comida como sea. Esto es un dato interesante que realmente le puede ser útil, por supuesto, al gobierno, sin duda al gobierno municipal de Moreno, y también le puede ser muy útil al mundo asociativo de Moreno, para conocerse a sí mismo, en el plano que yo decía antes, para saber cómo está compuesto, para saber qué está haciendo, incluso para calibrar, para medir cuánto es lo que está haciendo, y que es un argumento importante para luego legitimar su accionar. Entonces, yendo a Moreno, acá hice un recorte de lo que tenemos del mapa en Moreno, y la verdad es que tenemos bastante poco, más aún sabiendo que en Moreno hay muchísimo más. Estos son puntitos individuales, estos son puntos que agrupan otros, digamos, o sea que 5, 10,
18, tenemos unas 20 y pico de organizaciones en Moreno, que yo sé que es nada en relación a lo que Moreno tiene, y es por eso que me parece que este tipo de tarea es una tarea que este observatorio podría encarar, que sería más que interesante, complementando todo lo que hablamos antes, quiero decir, no me parece que de ninguna manera esto reemplace hacer buenos diagnósticos de situación, pero me parece que esto podría complementar muy bien la tarea que el observatorio se plantea hacer en términos de hacer, de diagnosticar la situación, porque podría dar una buena imagen acerca de qué es lo que está haciendo la sociedad morenense para enfrentar esos problemas. Es decir, es como las dos caras de la moneda, ¿no? Así que bueno, les dejo esta propuesta para que sigamos trabajando, les vuelvo a agradecer, aquí está mi mail para todo lo que puedan seguir comentando, y bueno, sigamos charlando. Muchas gracias, Adriana. Pregunta, yo particularmente en relación a cómo te parece el observatorio podría necesario para que la sociedad dirigentes puedan conocer mejor la realidad del distrito, ¿no? Desde el oído. Quizás, Clara, si vos pudieses reformular la pregunta, porque la escuché como muy mal, ¿no? Sí, sí, se te escucha un poco cortado, Doris, tal vez. A ver, querríamos saber qué se sabe de las organizaciones mencionando qué es lo que no información sería relevante o valioso, ¿no? Y bueno, podríamos ir datos desde el observatorio. Se te escucha muy, muy cortado. No sé si entendiste ahí algo más. Supongo que sí, voy a ver, y si no, me paren y me dicen, no, iba por otro lado. Bueno, como a mí como supongo que es obvio todo lo que acabo de decir, yo creo que sería fantástico que fantástico es una mala palabra, sería muy importante que este observatorio trabaje como en dos líneas a la vez, ¿no? En una línea que tenga que ver con ir recuperando los datos existentes sobre la situación del distrito, que ahora seguramente Martín conoce más que yo de esto, y podrá comentar cuáles, en principio, digamos, que en general, qué datos hay y qué datos no hay, que eso es un problema serio, porque hay datos que no hay, que si el INDEC no los releva, difícilmente se releven. Pero digo, creo que hay algo que el observatorio bien podría hacer, de ir recopilando la información que produce el gobierno nacional, el provincial y el propio distrito, que también produce información sobre la situación, y a la vez ir trabajando en esta otra tarea de registrar y reconocer a sus organizaciones sociales. E incluso la tarea que están haciendo, no solo en este momento en relación a la pandemia, sino también en articulación con el Estado, porque eso permite como tener un buen panorama de las políticas sociales en el distrito. Bueno, decimos políticas sociales porque es de lo que venimos charlando, pero las políticas públicas en general, o sea, un panorama permite armar un buen panorama de los actores del distrito y de aquello que los actores están haciendo, que en general hacen de manera articulada. O sea, ni el gobierno municipal trabaja solo, ni cada organización trabaja sola. Entonces, incluso uno podría estar armando esas redes, ir dibujando esas redes para entender eso, cuál es la trama que sostiene el día a día en este distrito. Y en ese sentido, bueno, este proyecto de Territorios en Acción está más que a disposición. Me encantaría que pudiésemos desplegarlo con todo en Moreno. Acá justamente es lo que me pregunta Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Silvia? Bien, alguien muy conocido. Lo que nosotros vamos relevando, en efecto, mejor dicho, no es que nosotros vamos relevando, vuelvo a decir, es un cuestionario que circula, la información que las organizaciones aportan, además de
aportar información acerca de sus iniciativas frente a la pandemia, aportan información acerca de las redes en las que participan. Y efectivamente es una información que tenemos. Les confieso que no hemos tenido tiempo de analizarla, porque analizarla quiere decir algo bastante complicado, que sería graficarla. O sea, yo imagino como uno grafica una red, puntitos y líneas. Bueno, tenemos 1.300 organizaciones, sabemos que más creo que el 70% dicen participar de varias redes, así que es muchísima información, pero quizás podríamos pensarla para Moreno, podríamos pensar, bueno, cómo recoger esa información para Moreno y graficarla para Moreno, ¿no? E incluso, como vuelvo a decir, algo que también preguntamos, sus vínculos con el Estado. También podemos identificar qué vínculos tienen con los diferentes organismos públicos. No sé si esa era la pregunta, Doris. Sí, ahí quizás puedo complementar de la información, a ver, de fuentes de información que existen, que está bueno ir compilándolas, ¿no? Tenemos, bueno, parte del Observatorio del Conurbano Bonaerense, ahí hay mucha información, y Adriana ya presentó el sitio, ahí entrando al capítulo de Moreno, yo trabajé antes de entrar al ministerio en la parte de niñez y adolescencia, hay una parte de políticas sociales, de educación, de salud, que hay mucha información. Entonces me parece muy importante eso, tener como esa compilación, decir, bueno, cuáles son los datos de la salud, dentro de salud hay datos de los nacimientos, de las defunciones, lo que tiene que ver con los datos más de las camas hospitalarias, bueno, los datos más de lo que hace el sistema, y compilarlo con otros datos que se generan en educación y en distintos sectores. El déficit ahí que planteaba Adriana, que es algo que no tiene que ver con Moreno, sino con cómo se releva la información en las fuentes estadísticas, es que no hay información, por ejemplo, de los datos de pobreza, de indigencia, de desocupación, lo que se releva por la encuesta permanente de hogares del distrito de Moreno. Son datos del total de los partidos, que yo presenté hace un ratito, los de pobreza e indigencia. Entonces ahí hay una cierta limitación con que no hay información que se releve permanentemente de situación social y del mercado de trabajo, etcétera, de encuestas, ¿no? Pero después el resto, hay registros administrativos en las distintas áreas del Estado, e inclusive, bueno, yo presenté algunos del Ministerio de Desarrollo Social, que me parece importante generar un espacio institucionalizado dentro de la lógica de Moreno, que pueda estar mirando esta información y compartiendo estos diagnósticos, y generando instancias de articulación de actores, me parece importante, donde la información se ponga en cuestión, y donde un poco el diálogo y el intercambio no quede en compartir diagnósticos, sino en cómo se generan acciones y respuestas concretas sobre esos diagnósticos, ¿no? Me parece que ese es un gran desafío, no estar sobrediagnosticando, sino más que nada pensando las respuestas desde la política y desde las organizaciones. Muchísimas gracias. Ahí, no sé, a mí me queda como resonando, la verdad que me parecieron las dos exposiciones interesantísimas y con mucha información, como el poder, ¿no?, de la información y del conocimiento, esta frase tan escuchada del conocimiento es poder, bueno, todo lo que abre el juego, ¿no?, poder empezar a tener esta mirada y a empezar a sistematizar, construir. Yo no sé si alguien tiene ganas de abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. Silvia. No, yo me quedaba pensando en toda esta trama tan enorme, o sea, en todo lo que implica la construcción de conocimiento en esta escala, que evidentemente sí se necesitan como instituciones enormes, como el Estado y las universidades colaborando, porque tiene que haber gente dedicada a ello. Yo me imagino esto que dice Adriana, de alguien haciendo las niñitas, o sea, son horas, perdón, lo voy a decir así, culosilla, ¿no?, de análisis y análisis y análisis, que las organizaciones sociales en los territorios, y me pongo de este lado, no tenemos el tiempo porque estamos en la trinchera. ¿Cómo pensar un observatorio donde se piense y se pueda construir conocimiento con la trinchera? Yo eso me da vuelta en la cabeza, porque hay una dimensión de las políticas públicas que es la dimensión de la micro
política pública, ¿no? De esto que decía, como qué pasa con la política pública en cada espacio territorial, en cada organización, cómo llega el Estado a cada lugar, es también es conocimiento que tendríamos que relevar, porque hay situaciones y experiencias muy interesantes de articulaciones y de gestiones muy interesantes que por ahí se pierden en la cantidad de información tan vasta que tenemos, ¿no? Y que pueden ser fuente de discusión, que pueden ser fuentes de análisis, de casos, como para decir, bueno, ¿cómo mejoramos una política pública? A veces son experiencias que están escondidas en las periferias, y que han resuelto cuestiones históricas que por ahí desde lo general no se resuelven, pero sí desde lo singular y lo particular de los territorios. Entonces, ahí hay otro, me parece, gran desafío, que además de construir conocimiento más distrital, más local, que es el poder construir ese otro conocimiento del que hablaba Adriana, que es el conocimiento de las experiencias que ya existen. Hay muchas organizaciones sociales que tienen mucho escrito sobre esto también. No es solo el Estado que escribe, no es solo la universidad que escribe, también escriben las organizaciones sociales, a veces con el Estado, a veces con las universidades y a veces solas. Hay como mucho para poner en valor, me parece, ¿no? Me parece que es un desafío súper interesante, que por ahí sí es un desafío a nivel local. Yo siento que ese desafío a nivel local puede dar muy buenos frutos, porque Arena dice, nosotros miramos a la provincia de Buenos Aires. Bueno, Moreno, si mira a Moreno, ya tiene como una focalización interesante, pero bueno, a esa focalización hay que ponerle recursos, personas, articulaciones, ¿no? Con un montón de cuestiones. No quiero dejar de decir que, además de las articulaciones que las organizaciones sociales venimos haciendo con las universidades, siempre en Cuartel Quinto, donde provengo, la Universidad de General Sarmiento es una aliada estratégica en la construcción de conocimiento a través de varios espacios y de materias, ¿no? Estudiantes, y también estudiantes que vienen de la Universidad de Moreno, que vienen de la Universidad de Luján. Tenemos un conjunto de universidades alrededor que hay que también empezar a generar como una especie. Yo decía en algún momento, y esto para cerrar, no hacerla muy larga, en algún momento soñábamos con hacer una especie de práctica multiactoral dentro de Cuartel Quinto, porque teníamos, no solamente actoral, sino interdisciplinaria, porque teníamos estudiantes de muchas materias, de muchas universidades, de muchas carreras, dando vuelta por el territorio. Y creo que la Universidad General Sarmiento, en cada una de sus materias, debe tener un montón de esos conocimientos que quedaron ahí en las organizaciones y a veces en algunas cátedras, de construcción de conocimiento de un montón de estudiantes dando vuelta que quizás, bueno, no serán de la calidad, pero sí hay, y sí. Mucho. Esto, gracias. Mucho por hacer, realmente gracias por sistematizar del observatorio, que es generar laboratorios, que en cada barrio, en cada colaboración con las delegaciones regionales, no solo los diagnósticos, sino las... Esa es una segunda etapa del observatorio. ¿Para qué? Para esto que propone Martín, que es hacer de construcción colectiva en la proposición de las agendas. Acá hay una pregunta. Dori, si querés la leo, que se te escucha bastante cortado todavía, pero bueno, es súper interesante, Silvia, y el aporte y la reflexión, y quizás esta pregunta como para ya ir cerrando también por los tiempos. Pero acá Marcos Guillén dice, muy buenas las presentaciones, muchas veces los observatorios tienen dos perfiles distintos. En algunos casos son solo testimoniales o de denuncia, y en otras oportunidades son una especie de apéndice de los estados. ¿De qué manera se podría aportar para salir de esta especie de trampa? No sé quién va a tomar ahí la posta de los dos, pero los dejo. A ver, un observatorio es como una lupa, que le pongo una lente para mirar un determinado problema, territorio, lo que sea. Quizás hay que pensar el observatorio como un espacio de producción y de difusión de
conocimiento que luego pueda ser utilizado de diferente manera por los diferentes actores. Tampoco un observatorio puede hacer todo, digamos. Los responsables de desarrollar políticas públicas son los estados o los gobiernos, y los responsables de generar intervenciones sociales en el territorio son las organizaciones. Un observatorio es un instrumento de apoyo a eso. Y en ese sentido, lo más valioso desde mi punto de vista es que tenga un conocimiento, por supuesto, serio, confiable, pero además, como decía antes Silvia, que pueda registrar también lo más micro, las experiencias, lo que sucede, no solamente los números, sino también lo que sucede. En ese sentido, para mí una pieza clave es lo que ahora se llama, voy a decir, moderna, la visualización de la información. Es decir, para que pueda ser un instrumento político, la información tiene que ser pública y accesible. Y esta accesibilidad se genera, la verdad se asegura hoy en día, a través de, bueno, obviamente a través de Internet. Y quiero decir, si bien por supuesto no todo el mundo usa mucho Internet, mejor dicho, digo al revés, todo el mundo usa mucho Internet en este momento a través de diferentes dispositivos, de diferentes maneras de acceder, algunos a través de las redes sociales y otros a través de la web. Pero me parece, desde mi punto de vista, me parece muy necesario que la producción de conocimiento venga junto con cómo se va a mostrar, cómo se va a hacer pública, que no solamente se acumule en algún lado de difícil acceso, sino que también se piense todo el tiempo cómo difundirla, porque eso también genera esta especie de rueda virtuosa por la cual, si la sociedad tiene acceso a través de las formas que lo resulte más accesible, a la redundancia, a este conocimiento, también luego va a aportar para nutrirla, va a sentir que es algo propio. Ahí hay también una ida y vuelta, ¿no? Que me parece que algo importante es eso, evitar el riesgo de que quede en una cajita secreta, escondida, o de difícil acceso, aunque sea. Gracias, Adriana. Aprovechando lo que vos acabás de... ¿Se escucha ahora bien? Con un eco. ¿Sí? Apagamos tu micrófono, Clary, capaz que... ¿Ahora? ¿Va bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Lo puse en el celular porque en la computadora no me están escuchando. Tomo esto último que vos decís, Adriana, porque la sociedad contemporánea es el famoso panóptico digital, ¿no? O sea, está muy bien aprovechado por el sistema, por las multinacionales, vivimos en un mundo virtual hoy. Hay una banalización de las redes, pero sin embargo, poder usarlas como vos estás proponiendo, me parece que es la salida. O sea, y entonces, la verdad que esta va a ser una invitación para todos los que nos están escuchando, que nos propongan, y que nos propongan ideas, que se acerquen al observatorio. Este observatorio pretende ser de todos, es una construcción que pretende ser colectiva, entonces esta invitación es para todos los que puedan sumar, todos los que a partir de las redes puedan ir acercándose. Y bueno, vamos a tratar de ir publicando, y necesitamos que se acerquen. Esto es verdad, ¿no? Con el tiempo vamos a ofrecer las charlas, conversatorios, capacitaciones, pero bueno, estamos iniciándonos. Adriana, Martín, ¿quieren hacer algún cierre en particular? ¿Quieren aportar algo más en relación a esta iniciativa nuestra de construir un observatorio de todos? Bueno, no, otra vez reitero el agradecimiento a este espacio, bueno, y espero sumarme, poder contribuir. Creo que ahí el observatorio también tiene un rol de legitimar las políticas. Me parece que eso es clave. Estamos en un contexto donde hay mucho de antipolítica, de decir, de creer que no tiene sentido lo colectivo, la transformación de la política, de las políticas públicas en tanto
herramienta también de transformación de las situaciones que estamos transitando. Y en un distrito como Moreno también, de decir, bueno, ¿por qué Moreno está apareciendo, digo, siempre como con una connotación negativa en los grandes medios de comunicación? Entonces me parece que es un buen momento para que una instancia como esta se puedan plantear todas las características que tiene Moreno, resaltando, como lo planteaba Adriana hace un ratito, la trama territorial, la trama de las organizaciones y todo lo que se ha logrado, aún en un contexto muy, muy complejo, ¿no? Entonces me parece que es esa instancia de legitimar, de mostrar, y también de articular acciones en términos de los distintos actores del territorio. Así que bueno, la verdad que muchas gracias por invitarme y que espero que este sea el primero de varios encuentros. Bueno. Sí, yo coincido plenamente con todo lo que ha dicho Martín, particularmente con la última frase, que espero que sigamos. Espero que podamos seguir trabajando en esta construcción de este mapa asociativo de Moreno, y mientras se va armando, lo que les propongo a todos quienes estén interesados, que se metan en la página de Territorios en Acción, ahí hay un botón que dice Suma tu organización, y que completen. Ya con eso vamos a ir nutriendo más este mapa, que ahora es solo 23, vamos a ir nutriendo mejor, y eso va a ser, ya es un instrumento que puede servirle al observatorio para empezar a tener un mejor conocimiento del distrito, y esperemos que eso se siga replicando, así que esperemos seguirnos viendo pronto. Sí. Y siempre esencialmente. Ahora, nosotros tenemos un desafío, y ese desafío es construir con datos reales el tema, digamos, con hipótesis acerca de la desigualdad, poder construir indicadores, datos comparativos. Ese desafío es político, económico, social, y la verdad que todos los aportes son bienvenidos. Es un trabajo importante, porque además tenemos que saber, en función de ese diagnóstico, qué vamos a pedir en cuanto a presupuesto para estructurar mejor al partido y salir de esa desigualdad. Así que es muy importante los aportes de Martín, de Adriana y de todos los que se quieran sumar. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Uah. Lo último que digo, y ya nos despedimos, es que, bueno, hablando esto de Adriana, que planteaba lo de la visibilización y de generar, cómo mostrar y cómo tener, el OID tiene sus redes, que todavía están empezando a nacer, digamos, pero pueden buscarnos en Instagram, en Facebook y en canal de YouTube por OID Moreno. Así que bueno, para poder seguir conectados, conectadas, y bueno, la verdad que me quedo muy, muy contenta y entusiasmada de todo lo que se compartió esta tarde, y agradecerles de nuevo a todos y todas por estar pensando en conjunto estas temáticas tan interesantes. Quiero avisarles que esta charla fue grabada y va a ser subida al canal de YouTube. Para todos los que la quieran volver a escuchar y la quieran aprovechar, esta charla está subida. ¿Se entendió por qué tengo los micrófonos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Adriana.